Ok, muy buen día para todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí tan lejos de Villavicencio, a esta selva. No, y pues felicitar nuevamente a Juli que se bautizó. Eh, un aplauso para Juli. Y darles la bienvenida a todos ustedes al servicio de la Iglesia de Cristo del día 14 de noviembre, sí. Entonces voy a empezar con una bienvenida a una escritura que está en Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13. 13. Romanos 15, versículo 13 dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Y pues precisamente lo que hacemos en este día es eso, ¿no? Como ver las escrituras, poder aprender de ellas y luego poder aconsejarnos los unos a los otros, animarnos, ayudarnos cuando hay momentos difíciles, podernos apoyar, ¿no? Desafortunadamente hoy muchos hermanos no pudieron venir por una u otra razón, eh, algunas dificultades económicas, algunos tenían otros cosas que hacer, ya tenían compromisos, pero igual todos somos hermanos y desde la distancia para todos, entonces saludos y pues más tarde estaré publicando la prédica para que la puedan ver. Voy a continuar con una oración y luego voy a hablar un poco de la Santa Cena, la ofrenda y cerramos con la prédica de Jorge, ¿vale? Listo. Cariñoso Señor, Dios, Rey amado y Santo Padre, muchísimas gracias por este tiempo, Padre mío, gracias por tu amor y tu bondad de permitirnos llegar aquí a este lugar, Señor, un poco retirado de Villavicencio, pero qué rico, Dios, poder respirar otro aire, poder tomar un tiempo como hermanos, Dios, escudriñando tu palabra también. Gracias por el privilegio de bautizar a Juli, la verdad que me siento muy contento, Señor, de que ella haya tomado esa decisión y pues como veo que hay hartos chicos acá, que ellos también puedan animarse con el ejemplo de Juli, Padre. Gracias, Señor, por favor te ruego que tomes control de este servicio, de las palabras que se digan, de las escrituras que vayamos a usar, Dios, sobre todo Jorge, quien nos va a dar la prédica, Santísimo Dios, por favor, dale mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucho discernimiento y por medio de tu Espíritu habla, Señor. Gracias, Dios, te doy, te oro y agradezco todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para hablar de la Santa Cena, eh, que es como la única tradición que Jesús nos dejó, el resto en Jesús fue pura práctica, ¿verdad? Que fue un hombre que en sus 3 años largos que pudo estar en la tierra en su ministerio, después de que se bautizó, fue un hombre de mucha acción, fue un hombre de mucho servicio y fue un hombre muy obediente, ¿no? Y hay una escritura que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 26 dice lo siguiente. Mientras comía, esto pasó en la noche de la Pascua, antes de ir al monte de los Olivos, a Getsemaní a orar, antes de que lo entregara Judas y lo arrestaran. Él tuvo una cena que fue la cena de la Pascua, fue su última cena, y allí fue donde instauró esta única tradición. Dice ahí en el versículo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, para perdón de los pecados. Os digo desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En el momento en que Jesús dijo esto y les entregó a cada uno su trozo de pan y les brindó la copa de vino, ellos realmente no sabían qué estaban haciendo. Ellos no sabían qué iban a hacer en ese momento, simplemente recibieron ese pan y recibieron ese vino, pero ellos no estaban seguros de lo que iba a pasar o por qué lo decía Jesús. Ellos lo entendieron después de que Jesús murió y luego resucitó,
entendieron que él le hablaba de su cuerpo, el pan era su cuerpo, que iba a ser entregado por el perdón de los pecados de ellos y de muchos hasta el día de hoy. Lo mismo que el vino, ¿no? Que representaba la sangre que se derramó para limpiarnos de nuestros pecados y por eso nosotros tomamos de ese pan y ese vino cada vez que nos reunimos en el servicio. ¿Ok? Entonces voy a pasar a orar por la Santa Cena y de una vez oro por la ofrenda. ¿Listo? Cariñoso Señor, muchas gracias nuevamente, Padre mío. Te ruego por favor bendiga si el pan y el vino que vamos a tomar a continuación, Señor, que son el reflejo del cuerpo de tu Hijo Jesús y de la sangre que se derramó por nuestra salvación, Santísimo Señor. Muchísimas gracias por ese plan de salvación y pues por ese sacrificio, Señor. Yo a veces pienso, yo no hubiera hecho eso, la verdad, no soy capaz de entregar uno de mis hijos por tantas personas tan malvadas como lo somos todos nosotros, Santísimo Dios, con tanto pecado. Pero es increíble el amor, Dios, que tú nos tienes y Jesús también al entregarse, Padre mío, a pesar de que pues en la oración en Getsemaní él dijo que pues si era posible que pasara ese trago amargo, pero que no se hiciese como él quería, sino como tú lo querías, Señor. Y es un ejemplo de obediencia en Jesús que yo quiero imitar y que invito a todos a que podamos imitar, Señor. Muchísimas gracias, Santo Rey. Te ruego, por favor, bendigas también la ofrenda que recojamos, Santísimo Señor, que pueda ser de mucha ayuda para los necesitados, Padre mío. Gracias, Dios, te doy, te oro, ruego y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí ya está corriendo, ¿cierto? Sí, no sé. Sí, ya ahí está corriendo. Buenos días a todos. ¿Me avisan porfa si me escuchan? Si me escuchan bien allá atrás. Ay, súper. Pues qué alegría estar con ustedes en este servicio dominical. Qué chévere poder hablar de la palabra de Dios. Como decía Charlie, pues un momento para reflexionar en la escritura, un momento para celebrar también lo que pasó hoy. Juli, felicidades. Nos alegra muchísimo, muchísimo. Nos sentimos honrados con mi esposa de estar acá y de compartir con ustedes. Pues hoy vamos a hablar justamente de la salvación. La idea es hablar del gozo que trae la salvación. Y pues vamos a hablar de varias cosas. Vamos a ver un par de escrituras que están en Hechos. Sé que están viendo la carta a los romanos. Están estudiando la carta a los romanos normalmente en el servicio dominical. Pero hoy vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ver algo más de Hechos que de Romanos, aunque vamos a referenciar algunas cosas de Romanos. ¿Quiénes han viajado en avión de los que están acá? Ahora tenemos varios que han viajado en avión. Entonces supongo que recuerdan el protocolo de seguridad. Ese que le dan a uno siempre al inicio, cuando va a comenzar el vuelo, que le señalan las... Bueno, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué medidas de seguridad hay? Cinturón de seguridad. Las salidas de emergencia pueden estar adelante suyo, atrás suyo, ¿qué más? ¿Por dónde caen las mascarillas de oxígeno? Ese es súper importante, lo de las mascarillas. ¿Qué le recomiendan a uno con las mascarillas? ¿Qué le dicen? Ese es súper importante. Le dicen, no, primero te la pones tú y luego se la colocas al que está al lado tuyo. Si tienes que ayudarle a una persona mayor, si tienes que ayudarle a un niño, primero la tuya y luego le ayudas a la otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que va primero uno? Porque si no está uno, o sea, ¿cómo lo va a hacer al otro si está afectado uno su respiración? Exacto, primero tengo que pensar en cuidarme en ese caso porque es que no puedo cuidar al otro si yo me estoy ahogando. Entonces, eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de dos cosas. Tiene que ver todo esto con el gozo de la salvación. De hecho, algo que nos enseña la Escritura es que alguien se bautice como lo que pasó hoy es una alegría para Dios, es una alegría para los ángeles, es una alegría para nosotros. Es algo muy grande que de pronto se ve muy sencillo, aunque hoy no fue tan sencillo y fue muy especial. Pero de todas maneras, en últimas, el acto en sí mismo del bautismo es algo muy sencillo. La persona entra al agua, sale del agua y uno no ve pues que pase algo sobrenatural, que venga un huracán o que pase algo que uno diga como, pero pasa algo espiritual en ese momento, pasa algo muy grande y muy importante para Dios y es algo que nos enseñan las escrituras y nos ayudan a entenderlo las escrituras, porque si fuera por nosotros, por lo que vemos físicamente, decimos, pues Juli solamente entró al agua y salió del agua y ya.
Sin embargo, las escrituras nos ayudan con eso, nos explican qué es lo que sucede espiritualmente. Listo, entonces vamos a leer, como les decía, dos escrituras de Hechos, las dos están en Hechos 16. Entonces una está en Hechos 16, 13, del 13 al 15, y el otro pedacito que vamos a leer está más adelante en Hechos 22. Voy a comenzar con la de Hechos 16, 13. Dice así: el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Más adelante en el 22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas, y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Entonces les daba el ejemplo de las máscaras porque para la salvación es parecido a lo de las máscaras. La idea es: primero busco mi salvación, y no es algo egoísta, es algo muy parecido también a lo de las máscaras, y es que es importante que primero yo esté salvo y luego busco la salvación de los demás. Entonces de lo primero que vamos a hablar es de buscar la propia salvación. Les leo nuevamente el versículo 14 de Hechos 16. Una de ellas, que se llamaba Lidia, dice, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Dice la escritura que estaban a la orilla del río, así como estábamos hoy, y dice que se encontraron a varias mujeres. Pero en este versículo en particular dice que el Señor le abrió el corazón a Lidia. ¿Ustedes piensan que el Señor le abrió el corazón solamente a Lidia o a todas las mujeres que estaban ahí? ¿Qué piensan? A todas las que estaban ahí ¿Cierto? presentes, Esperancita nos dice que a todas. porque Sí, ella yo fue creo, luz. sí, la Ella palabra luz fue y para todas, a pero al parecer todas, tocó fue a una en a especial. toda ella, porque dice la escritura que ella adoraba a Dios. Dice que Lidia adoraba a Dios. La escritura nos dice que Dios quiere que todos nos salvemos. Es muy clara en eso. O sea, Él quiere que todos nos salvemos. Entonces en realidad nos va a abrir el corazón a todos. Pero va a haber diferencia de lo que yo responda. Si yo respondo con adorar a Dios, pues la palabra de Dios va a tener un efecto diferente en mí que en otra persona. Si yo digo, no, yo no quiero saber nada de eso, aunque Dios me abrió el corazón, de todas maneras no voy a recibir ese mensaje. Entonces eso es chévere ver acá porque todas reciben en ese momento, tienen la conversación con Pablo. No nos dice qué conversación tuvo con Pablo y con Silas, pero tuvieron todas la conversación ahí. Pero solo una de esas personas decidió, solamente Lidia decidió aceptar ese mensaje.
Ahora pasemos en la otra historia al versículo 27. Como ven, estamos viendo dos historias, la de Lidia y la del carcelero. Entonces en el versículo 27 de Hechos 16 dice lo siguiente. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? A mí me gusta mucho esta historia del carcelero porque es muy real respecto a lo que sucede cuando no tenemos la salvación. Y es que vamos para la muerte. En el carcelero fue literal, o sea, él se iba a matar con la espada porque era un funcionario romano. Este funcionario romano estaba encargado de los prisioneros. Le dijeron, además, que a Silas y a Pablo los tenía que meter en el lugar, o sea, los tenía que custodiar fuertemente y se le están escapando los presos. Él dice, no, aquí lo que me queda es o yo me quito la vida o me la van a quitar. Entonces, pero esto que sucedió con este hombre le ayudó a ver en ese momento tan duro, le ayudó a ver, yo necesito mi salvación. Yo necesito preguntarle a estos hombres qué tengo que hacer para ser salvo. Entonces, me gusta mucho esa historia porque esta es una realidad que está en todos nosotros. O sea, si nosotros no tenemos nuestra salvación, vamos para la muerte. Con el carcelero es evidente, pero a Lidia, que adoraba a Dios, pues era lo mismo. Ella adoraba a Dios, estaba en el río y parece no tener ningún peligro. Como que uno diría, no, pero Lidia sí no estaba en peligro, el carcelero sí, porque él se iba a quitar la vida, él estaba en peligro. Pero la realidad es que cuando no buscamos nuestra salvación, pues vamos también rumbo a la muerte, rumbo no solamente a la muerte de nuestro cuerpo, sino rumbo a lo que llama la Biblia la segunda muerte. Entonces, esta escritura ayuda a entender eso. Si estamos pasando por un momento difícil y ahorita Merceditas me comentaba algo que sucedió también pues con su esposo, que pasó un momento muy difícil, pues ese es un buen momento para preguntarnos eso, para preguntarnos qué tengo que hacer para ser salvo. Si ya soy discípulo, pues entender que esto se trata de permanecer, de perseverar, de dar la pelea como nos comentaba Fernando en el bautismo. Sí, tenemos momentos difíciles, tenemos momentos de caídas, pero seguir dando la pelea. Y si aún no me he hecho discípulo, pues es bueno preguntarse eso, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué dice la Escritura? Porque es indispensable, o sea, estamos igual que el carcelero. Si uno todavía no es salvo, puede morir en cualquier momento y terminarse todo y luego tener que darle cuentas a Dios. ¿Y qué le va a decir uno a Dios? Dios le va a decir, te dejé la palabra, te dejé la escritura porque no tomaste una decisión en tu vida, porque no decidiste buscar tu salvación como este hombre. Bueno, continuemos ahí en el 31 y 32 con la respuesta de Pablo y Silas. Dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Entonces la escritura que nos dice, que hoy nos responde, tener fe. O sea, esa es la respuesta de Pablo y Silas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tengo que tener fe y tengo que permanecer en la fe. Por eso habla del creer, creer en el Señor Jesús. Creer implica confiar, creer implica obedecer. Eso es lo que nos dice la escritura. En Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Y a mí me gusta esa escritura porque nos da el sentido de la fe. Muchas veces es como, no, ten fe y va a suceder todo lo que tú quieras. Pero la escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que la fe no es para lograr lo que yo busco, lo que yo quiero, sino que la fe es para agradar a Dios, para hacer lo que a Dios le gusta. Entonces estar pensando, bueno, voy a hacer esto por fe. ¿Qué significa eso? Voy a hacer esto para agradar a Dios. No para que se dé lo que yo busco, no para que se dé lo que yo quiero. Definitivamente necesitamos escuchar el mensaje de Dios porque dice, les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces también Romanos nos va a decir eso, que la fe viene por el oír. Entonces necesitamos escuchar la palabra de Dios. No tengo fe, necesito ir a la palabra de Dios para tener esa fe que quiere Dios que yo tenga. Hay algo que pasa en las dos historias, supongo que ya varios lo han visto, y es el versículo 15 y 33. En la historia de Lidia y en la historia del carcelero pasa lo mismo en ese caso. Entonces en el versículo 15 dice, cuando fue bautizada con su familia nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Y en el versículo 33, ya con la historia del carcelero, dice,
A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia, o toda su casa, dicen algunas versiones. Entonces, algo que sucedió con estas personas, tanto con Lidia como con el carcelero, tanto con la familia de Lidia o la casa de Lidia y la casa del carcelero, es que ambas familias se bautizaron, ambas casas se bautizaron. Y ojo, no quiere decir que si yo me bautizo, si yo creo en Dios, entonces toda mi casa tiene la promesa de que se va a salvar. Eso no está diciendo la escritura. La escritura nos está narrando lo que pasó con estas dos familias en particular. Sin embargo, sí hace una gran diferencia cuando uno en la casa toma esa decisión de tener una relación comprometida con Dios. Y yo lo he vivido en mi caso con mi hermana. Mi hermana se bautizó hace 21 años. Ella se bautizó hace 21 años, ahí ninguno en la casa era discípulo, ninguno de nosotros era discípulo. Pero teníamos ya alguien que vivía el cristianismo en nuestra casa y eso hizo una diferencia muy grande. A pesar que durante mucho tiempo yo, por ejemplo, le huía a la idea. De hecho, ella se bautizó en el 2000, yo me bauticé en el 2011. O sea, fueron muchos años en los que yo no quería saber nada de la iglesia, yo no quería ir a una reunión, a mí me invitaban a reuniones como esta y yo decía, no, a mí no me interesa eso. Entonces, algo muy chévere que pasó es que tuvimos a una persona que vivía su cristianismo en nuestra casa. Y eso también hace una diferencia. Tener a alguien que vive la palabra de Dios en la casa de uno hace una diferencia enorme. Entonces, lo que les digo, no es una promesa, no quiere decir que todos los que nos bautizamos, todas nuestras familias van a creer y se van a salvar, pero eso sí va a hacer una diferencia en nuestras casas y es que alguien va a estar ahí con la luz de Cristo iluminando ese hogar. Y eso es muy chévere. En Romanos 6, del 3 al 5, esa no la vamos a leer, pero se las dejo como referencia. Romanos 6, del 3 al 5, dice que cuando nosotros nos bautizamos, que es algo que sucede en las dos historias, si se dan cuenta, tanto Lidia y su casa se bautizaron, como el carcelero y su casa se bautizaron, nos dice que en el bautismo nosotros nos unimos a la muerte de Jesús. Tenemos en la cabeza varios de nosotros y varios que hemos tenido las enseñanzas de la Iglesia Católica, tenemos en la cabeza, no, claro, Cristo murió en la cruz, pero es importante que nosotros hagamos esa conexión con ese sacrificio que Él hizo, que nosotros no estemos, listo, entonces Jesús murió por mí hace mucho tiempo y ya, yo vivo mi vida como yo quiero. No, realmente las escrituras hablan que nosotros tenemos que unirnos a esa muerte. Romanos 6, 3 al 5 nos aclara, cuando tú te bautizas te unes a la muerte de Jesús y no solo a la muerte, te unes a la resurrección de Jesús. Entonces, eso pasa cuando nos bautizamos, dentro de muchas cosas que pasan, que lo hablamos con Juli, pero una de las que pasa súper importante es que uno se conecta con ese momento de hace casi 2000 años, se conecta con ese momento y es como si uno también muriera y uno resucitara, eso pasa espiritualmente. O sea, uno no lo ve, uno no siente que esté muerto en el momento en que se bautiza, pero eso pasa espiritualmente. Uno muere y resucita, uno muere y vuelve a la vida, vuelve a una nueva vida, una vida entregada a Dios. Continuemos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Súper. Entonces aquí vamos a hablar de la segunda parte. No, yo ya me salvé, ya tengo mi máscara, ¿qué hago? Pues busco la salvación de los demás, porque es algo a lo que también nos llaman las escrituras. Ustedes, quiero preguntarles aquí algo. No tienen que saber la respuesta, pero es que nos ayuda a saber la respuesta. Si no está bien, yo se las puedo decir. Ustedes saben, aquí Pablo y Silas están en Filipo. ¿Ustedes saben por qué inició ese viaje? Eso es lo que llaman el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo se iba con alguien y empezaba a recorrer pueblos y a hablar de la palabra de Dios. ¿Pero ustedes saben por qué inició ese viaje? ¿Tienen idea por qué inició ese viaje? ¿Cómo comenzó? ¿Se acuerdan cómo comenzó? ¿Alguno se acuerda cómo comenzó ese viaje en Hechos? ¿Tú te acuerdas? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? En el capítulo 15, ¿sí? En el capítulo 15, sí. Aunque podemos irnos más atrás, como después de que tienen el concilio. Ah, No, pero sí, creo que es en el 15. Sí, porque leímos el 16 en el 15. Cuéntanos, amor. pues que querían ir a visitar las iglesias, ¿sí? Querían ir a visitar iglesias donde ya habían estado. Entonces, lo que les digo, ellos iban por pueblos, iban predicando el mensaje de Dios, había personas que creían, se bautizaban así como Lidia. Entonces ellos decían, queremos ir a visitarlos nuevamente para ver cómo están, para animarlos en su fe. Eso era lo que iban a hacer, pero ¿qué sucedió en realidad? Terminaron encarcelados.
ellos disgustaron, ¿no? Pablo y Bernabé, originalmente este viaje lo iba a hacer Pablo y Bernabé, ¿no? ¿Y qué pasó, Charlie? Terminaron disgustados, se separaron porque tuvieron una pequeña diferencia. Tuvieron una discusión, Pablo y Bernabé, dos hombres de la iglesia, dos hombres que uno diría, wow, pero es un apóstol, el otro estuvo siempre ahí como profeta llevando el mensaje, y estos dos hombres se pelearon y en realidad así comienza este viaje. O sea, en un mal momento, uno diría, un mal momento de estos hombres, inició este viaje. Y creo que es una buena enseñanza también para nosotros, porque a veces nos puede desanimar eso, como, pero yo cómo le voy a decir a la gente que se convierta a Dios si estoy en un mal momento, si estoy mal en mi cristianismo, si yo mismo estoy dudando, ¿cómo le voy a decir a otros que busquen la salvación? Y creo que eso es poner la carga muy encima de uno y no tener presente pues que tenemos el Espíritu de Dios y que Dios va a orar a través de nosotros. De hecho, ¿qué estaba haciendo Pablo cuando se encontró con Lidia? Orando, orando. Iba a ir a orar. O sea, estaba buscando un lugar para orar. No estaba diciendo como, bueno, vamos a buscar a personas y las vamos a invitar y apenas las encuentre yo las invito. No, realmente ellos iban caminando, se encontraron a estas mujeres, empezaron a conversar con ellas, se dan cuenta que una de ellas quiere escuchar el mensaje, ellos se lo comparten a todos y así fue como llevaron el mensaje. O sea, no fue algo que ellos planearon, hicieron todo el programa, pensaron, dijeron, no, ya tenemos listas las invitaciones, vamos a ir a decirles. Estaban viviendo su cristianismo porque son discípulos. Entonces, pues estaban orando y de repente, pues alguien vino y se les acercó. Alguna vez estábamos en un restaurante con mi esposa y oramos por los alimentos. Y un hombre nos preguntó, ¿y ustedes qué son? ¿Ustedes son cristianos? ¿Qué son? Y nos preguntó porque nos vio orando. Y así creo que algo similar pasó con Pablo. O sea, está haciendo algo que normalmente haría, es buscar dónde orar, y terminó encontrándose con personas para llevar el mensaje. Cuando lo del carcelero, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Estaban alabando en la canción de la más profunda de todas las celdas. Estaban en la cárcel, ellos empiezan a cantar a Dios, están viviendo su cristianismo. Algo que me parece muy chévere de la escritura es que ellos están viviendo su cristianismo. Como que a veces uno piensa, no, eso de llevar el mensaje todo va como hacerse misionero y pensar que uno va a ir a otra ciudad y que ahí es donde sí va a llevar el mensaje. Y no, yo para nada creo que eso esté mal, yo creo que está muy bien, pero es chévere pensar lo que viviendo mi cristianismo yo puedo llevarle el mensaje a alguien más. Por eso les decía lo de mi hermana, o sea, que mi hermana viviera el cristianismo tantos años con nosotros, aunque ninguno le paraba bolas, terminó siendo un testimonio para nosotros. Es que ya vive su cristianismo, se levanta más temprano, si se tiene que acostar más tarde, se acuesta más tarde, si tiene que ir a reuniones, se sacrifica para ir a reuniones. Entonces, ella sencillamente estaba viviendo el cristianismo y así veo a estos hombres. Algo que me impresiona con las dos historias, y creo que es algo que es bueno que tengamos presente, es que en las dos historias nos está hablando de dos personas que van a morir. O sea, es como si justamente hay una emergencia en el avión y yo no hiciera nada. O sea, yo ya tuviera mi máscara y viera que el otro se está ahogando y yo no le ayudo. Pues yo ya tengo mi máscara. O sea, como, ahí verán el resto. Entonces, es justamente eso, es como tener esa percepción de alguien que no se ha vuelto a Dios está muriendo, yo necesito ayudarlo. Es importante que yo lo ayude, que yo pueda hacer algo para que esta persona también se salve. Y algo que nos enseña Jesús es que la evangelización es algo que hacemos todo el tiempo. O sea, parece como si fuera, no, eso es para los misioneros, eso es para alguien que se dedica a eso. No, es algo que necesitamos tener presente que es todo el tiempo. Hay personas que necesitan, que están al lado mío y que yo les puedo compartir. Les puedo compartir con el ejemplo, les puedo compartir ayudándoles a algo que necesiten, les puedo compartir de muchas maneras, les puedo compartir. Dos escrituras más. Una está en la primera carta de Juan, que creo que esa la están estudiando en reunión de familia. Entonces, primera carta de Juan 2, del 1 al 2. Y la otra está en el Evangelio de Juan, que ese lo estamos viendo en Bogotá, en el servicio de Bogotá estamos viendo el Evangelio de Juan. Entonces, primera carta de Juan, primero 2, del 1 al 2. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y la otra escritura está en Juan 6:45.
Juan 6:45. ¿La puedes leer, Charlie, porfa? Dice, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Entonces estas dos escrituras me parecen también claves para pensar en la salvación de otros, y es uno pensar que Jesús no solamente murió por mí. Jesús dice la escritura en primera carta de Juan, murió por los de todo el mundo. O sea, Jesús murió por cada persona que nosotros nos encontramos, Jesús murió por ella. Eso hay que tenerlo presente. Claro, pues eso no quiere decir que esa persona ya sea salva. De hecho, al contrario, pues si uno encuentra que esa persona todavía no es salva, pues es una oportunidad para compartirle el mensaje, pero tener eso en la mente. Jesús murió por esta persona, la ama tanto que Jesús murió por ella. Y la otra escritura nos dice que todos somos enseñados por Dios. Entonces, cuando uno va a compartirle el mensaje a alguien, no significa que esta persona no sepa nada de Jesús, no sepa nada de Dios. Algo sabe, porque Dios algo le ha enseñado. O sea, la escritura es muy clara, todos son enseñados por Dios. Entonces, Lidia, la mujer de la que nos habla la escritura, ya había sido enseñada por Dios, de hecho ella adoraba a Dios. El carcelero, no sé si habrá sido en ese momento que sucedió, pero él tenía claro, no, yo necesito ser salvo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Dale, Charlie. Cuando dices eso, pienso hasta un ateo. ¿Claro? Hasta un ateo ¿Claro? sabe de Dios, porque para ser ateo, pues tiene que reconocer que hay alguien que conoce en Dios para decir yo soy ateo. Entonces hasta esa persona Claro. tiene conocimiento de Dios, hasta el mismo ateo. Y el Sí, hecho de que sea ateo no significa que Dios no existe, cierto. no por el hecho de no decir que no se cree. Gracias, Charlie. Ese es un ejemplo. O sea, personas aún que deciden no quiero creer en Dios, esas personas han sido enseñadas por Dios. Entonces, si yo tengo eso en la cabeza cuando me acerco a alguien, yo no vengo como, bueno, ¿yo qué le puedo enseñar? No, Dios ya le está enseñando a esa persona y me puede utilizar a mí para seguirle enseñando. Por medio del servicio no solamente es hablar de la palabra de Dios. A veces hemos encontrado que uno conecta con personas porque les puede ayudar en algo, porque las puede servir, porque las puede amar. Y esa es una gran forma de llevar el mensaje, esa es una gran forma de evangelizar. Definitivamente para que las personas escuchen el mensaje de Dios, pues se necesita que alguien les predique, eso también dice Romanos. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Pues sí se necesitan personas. Si nosotros no lo hacemos, Dios enviará a alguien. O sea, en eso de estar tranquilos, no es como, no, si yo no le predico a esta persona, se va a perder. No, pues Dios ya le está enseñando y si yo no lo hago, alguien más lo hará. Eso es una tranquilidad. Pero en esa tranquilidad chévere no poder decir, pues dejémonos usar por Dios si esta persona de pronto conoce por mí. De pronto me rechaza a mí, pero acepta a otro más adelante. Y eso también ha pasado muchísimo. Uno habla con personas que conocieron este mensaje hace años, ya alguien les había hablado de la fe, del arrepentimiento, del bautizo, ya lo habían escuchado, pero en ese momento estaban más dispuestos, tal vez como Lidia ya estaban más dispuestos y no, sí estaba si quiero. Para nosotros fue muy evidente lo de Juli, o sea, muy evidente que Dios ya había trabajado en ti, si hace mucho tiempo había usado a tus padres, así ellos digan, no, pero no somos el mejor ejemplo, no, los ha usado muchísimo y Dios ya te había enseñado. Entonces para nosotros fue ver lo que Dios ya te había enseñado. Fue ver cómo esa semilla que había sido sembrada en ti por medio de tus papás, por medio de la iglesia, por medio de muchas cosas, fue creciendo y ya estaba lista para dar un fruto. Estaba lista para que tú te volvieras a Él. O sea, ya estaba lista en ti. Y eso es muy chévere cuando uno encuentra eso. Uno encuentra, Dios es el que está orando en esta persona y de pronto nos utiliza para que eso eso culmine, eso termine en algo como lo que pasó hoy. Último versículo que vamos a leer, Hechos 16:34. Dice así, es el carcelero, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. Entonces lo que decíamos, no solamente se bautizó el carcelero, se bautizó también su casa. Eso es algo que pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque si el mensaje llega a un hogar, pues tiene su efecto. Si las personas están dispuestas a aceptarlo, va a tener su efecto. Hablábamos ahorita con Mercedes, que ha hecho mucho ese trabajo en su familia.
pues eso hace su efecto. Cuando alguno de ellos esté dispuesto, ese mensaje crece impresionantemente. Cuando alguno decida aceptarlo, eso va a pasar. Y es el ánimo, y creo que hablando con Mercedes me anima mucho a no dejar de predicarle a nuestra familia, no dejar de servirlos, no dejar de, si dan la oportunidad de compartir las escrituras, si no, bueno, atendámoslos, sirvámoslos, amémoslos, no renunciar a eso porque es muy animante esta escritura que nos dice, no, toda su casa se bautizó, toda su casa también creyó junto con el carcelero, junto con Lidia. Eso me parece muy animante. Y habla del regocijo o del gozo. Y es que claro, es un gozo cuando alguien se bautiza. Me pareció muy chévere lo de Juli porque es toda una celebración. Es como preparemos el vestido, preparemos el lugar. Entonces alguien consiguió el lugar como si fuéramos a hacer una fiesta. Alguien consigue el lugar, que Charlie, gracias por conseguir el lugar. Entonces consigamos el vestido, tengámoslo listo, ¿no? Hay que planchar el vestido, hay que alistarnos todos, venir hasta acá. No quería hablar de la corona, no quería recordarles. No, y pasan las celebraciones, ¿no? ¿Quién no ha tenido una fiesta y algo importante se olvida? La corona es espiritual. Sí, es cierto, es cierto. Entonces es una celebración lo que ocurrió y es una celebración cuando alguien se salva. Por eso dice que se regocijaron con toda su casa, estaban muy contentos en esa casa por haber creído en Dios. Estaban muy alegres y es que esto es un gozo que no solamente es para este día. O sea, cuando nosotros lleguemos a la salvación va a ser un gozo eterno. Entonces, eso es muy animante que nosotros no hablemos solamente del gozo de hoy. No vamos a hablar de un gozo eterno, de algo que vamos a disfrutar por siempre, de algo que se disfruta a Dios, que Dios celebra, que cada uno de nosotros se vuelva a Él. Bueno, dice además que los llevó a su casa. Es decir, que el carcelero llevó a su casa a Pablo y a Silas. Y algo que uno también celebra, lo hablábamos con Juli, es que uno celebra que esto es una familia. Eso también les dijo Lidia, como, no, si ustedes me consideran creyente, pues quédense conmigo, quédense en la casa. Y aquí aprovecho para agradecerles a Fernando y a Nubia por recibirnos en su casa, porque estas celebraciones también, pues, nos muestran que somos familia, somos una familia celebrando. Y se da esto, se dan estas relaciones en las que uno siente que recibe a alguien de la familia y uno se siente recibido con alguien de su familia. O sea, nos hemos sentido muy honrados, gracias Juanjo y Juli, que nos dieron su cuarto, su cama. Y se siente uno que lo recibe la familia, como no, toma mi cama, te puedes acostar ahí. Esto también, pues aprovecho para agradecerles y la escritura también lo resalta. Termina habiendo una relación ahí porque terminaron siendo familia. Ya para concluir. Bueno, Charlie. Sí, es que me llama la atención en lo que acabas de decir en el carcelero. O sea, se los llevó para la casa aún sabiendo que donde se enteraran lo podían matar. Cierto. Porque sacó unos presos de la cárcel y se los llevó para la casa para curarle sus heridas. Porque acuérdense que a Pablo lo habían molido a golpes. Cierto. Antes de meterlo en la cárcel estaba seguramente roto la cabeza, no sé. Y los llevó para la casa, los limpió, les dio de comer, aún arriesgándose que de pronto a él lo mataran por haber hecho eso. Eso es muy cierto, gracias Charlie. Entonces, para concluir, el gozo de la salvación, que es algo que hoy, el tema que quería que tratáramos hoy, pues aprovechando lo que sucedió, aprovechando este momento tan especial para nosotros, el ánimo de la escritura, como ven, a buscar nuestra salvación, lo primero. O sea, tengamos la imagen de la máscara, ¿no? Primero me la pongo yo. Primero me aseguro de mantener mi relación con Dios, que no se corte. Tendré altibajos siempre, todos los discípulos lo tenemos y no quiero que se desanimen cuando tengan altibajos. Como no, al contrario, como Dios es muy bondadoso, que a pesar de como yo soy, siguen pasando cosas como esta que pasó hoy, sigue prometiéndonos Él la salvación. Entonces no desanimarse porque tengamos altibajos. Todos, absolutamente todos los tenemos, somos inconstantes. Entonces, estar tranquilo con eso y decir, bueno, no, pues si tengo algo de que arrepentirme, me arrepiento y sigo en mi salvación. Buscar la salvación de los demás. O sea, si estoy seguro, Jesús ya murió por ellos, Dios los está enseñando, pues buscar la salvación de las personas teniendo eso en la cabeza, ¿no? Pues si Jesús ya murió por esta persona, si Dios le está enseñando a esta persona, pues acercarse con esa tranquilidad a las personas a llevarles el mensaje. Y regocijarnos con ese gozo eterno, o sea, pensar en ese gozo eterno que tendremos cuando lleguemos a la meta. Esto se termina, claro, hoy comienza en el caso de Juli, para varios de nosotros comenzó hace un tiempo, pero eso termina cuando terminamos fieles a Dios. Ese día es el día de la victoria, ese día se recibe la corona de justicia, ese día terminamos nuestra lucha y de ahí en adelante va a ser un gozo eterno, algo que nadie nos va a quitar. Entonces, gozarnos en la salvación. Eso quería compartirles. Muchas gracias, Charlie, por abrirnos el espacio. Gracias por invitarnos acá.
Entonces cerramos con una oración, por favor. Amado Señor y Padre, estamos tan contentos de estar acá, estamos tan contentos de disfrutarnos esto que es el camino contigo. Que tú le hayas perdonado los pecados a Juli para nosotros es una gran alegría, que nos hayas perdonado los pecados a nosotros es una gran alegría y queremos gozarnos con ese gozo que tienen ustedes al vernos a nosotros a pesar de nuestras maldades. Nos ven así porque Jesús nos limpió, porque ya no tenemos ningún pecado gracias a eso que hizo Jesús en la cruz. Pues queremos agradecer, dar muchas gracias y queremos también disfrutarnos eso, gozarnos eso, animarnos también a que más personas se unan a esta gran familia, que ustedes los reciban, Señor, que ellos pues también los acepten a ustedes y poder disfrutar de esto que es la salvación, que es algo tan alegre para todos nosotros. Los amamos y les damos gracias en el nombre de Jesús, que fue quien nos rescató. Por él oramos. Amén.